Bienvenidos amigos. Déjame hacerte una pregunta. Esto es importante. Cuando uno sueña, mientras está dentro del sueño, ¿sabés que estás soñando? No. Y a todos nos pasa. En ese momento todo parece real. Las personas, los lugares, incluso las emociones, los miedos, incluso la alegría de lo que soñaste. Incluso todo esto parece realmente verdadero. Es maravilloso soñar. Bueno, soñar cosas lindas, pero hasta que te despertás. Y ahí entendés algo que, que es inquietante. Y que aquello que parecía tan sólido, que a veces queremos volver y otras respiramos que pudimos salir de esa proyección, es eso. Es una proyección de tu conciencia. Y hablar de conciencia y sueño es un tema muy amplio, desde el punto espiritual. Eh, Recordarte que soy clarividente desde nacimiento y ahora ya, pasado los 60, empiezo a tener visiones diferentes, porque uno va evolucionando de manera que va creciendo. No es que digo que los chicos que aparecen, que hablan de la conciencia y demás, no tienen conocimiento, no hablo de eso. Volver ahora a la verdadera pregunta es que si algo parecido está pasando ahora mismo con tu vida, esto es una pregunta. Tomar conciencia hasta ese punto. Hay una idea profunda que aparece en las corrientes filosóficas orientales. Siempre me refiero a eso porque las filosofías orientales nunca tuvieron un profeta, alguien que le indicó qué pensar o no. Todos rescataron algo que tiene que ver más con la energía y el contacto con la naturaleza. Hay ciertas enseñanzas sobre la conciencia en estas acciones que tiene la idea de que el inconsciente no es simplemente un lugar escondido dentro de nosotros. Te estoy hablando de hace más de 5000 años, sino que eso es un campo vivo, un campo o un lugar que se crea constantemente mientras percibimos la realidad o esa realidad. Se percibe a través de que aquella atención que pones en mente, en visión, no solo física, sino que hay una visión sensorial, lo vas creando. Cada emoción también aporta y cada pensamiento. Gran parte de esta gran red de percepción, hablando de tu mente individual. Cuando hablo de mente, no estoy hablando del cerebro, del físico, estoy hablando de la mente que puede traspolar y puede salir físicamente lo que muchos llaman doble, y yo lo llamo el doble, pues salir. Cuando sale esa mente individual, puede apenas ser un pequeño, podemos decir que ese doble es un pequeño en la inmensidad del océano de la conciencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es mucho más amplio. Ahí es donde vivimos, donde tenemos experiencias. Y acá aparece algo importante. Te estoy hablando desde lo espiritual y energético.
nosotros creemos que estamos pensando de una forma separada, que una vez que terminó el sueño, ya está. Creemos que somos individuos completamente aislados y no es así, no estamos aislados. ¿Cómo romper esa barrera? Un tema muy complejo, porque no lo vas a oír nunca, es lo que te digo. Porque tampoco te quiero vender nada, ni tampoco te quiero convencer en sí de venderte algo, ¿no? Si no resuena con vos, borrá. Nuestra mente, te vuelvo a aclarar, nuestra mente, no nuestro cerebro, funciona en algo mucho más grande, en un campo colectivo, un espacio donde la conciencia humana se conecta. Algunos son inconscientes y se conecta silenciosamente. No hay un botón, un reset, una técnica, no existe nada de eso. Solo existe el poder de intención tuyo, tu convencimiento, tu querer real. Esto es donde esto puede conectarse enormemente en tu interior. ¿Cómo no puede ser posible crear y conectar con ese espacio que te estoy hablando? Cuando dejas todo en manos de una entidad o un espíritu o como lo llames vos. Ahí dejaste de ser vos para convertir y darle el poder a esa entidad. Casi podríamos decir, es como que le firmaste a un abogado el poder para que él haga de tu vida algo que vos no elegiste. Ese es uno de los pasos. Pensá esto. Cuando estás soñando, volvemos al sueño. Parece completamente real. Pero dentro del sueño, aunque muchos dicen otras cosas, hay un tiempo, hay un espacio, hay personas e incluso te encontrás con problemas y tus reacciones emocionales, como si todo estuviera ocurriendo dentro, es de verdad. Pero al despertar todo desaparece. La mente cambia de escenario. Pareciera como que ya no sos el mismo. Aquello que parecía una realidad absoluta, como venía hablándote, pierde la consistencia, se desconecta. Y ahora escucha con otro chip, con este personaje que me estás viendo ahora. Y a esto lo llamamos vida. ¿Será una forma de sueño? No un sueño falso, sino una experiencia de conciencia diferente, una proyección temporal donde la mente se identifica con un personaje. Creo que hablé en algún momento de eso, con un nombre, una historia, un cuerpo, una identidad, una elección. En el Tao habla mucho de esto. Dice que el ser humano vive atrapado en las formas. Eckhart Tolle también habla de eso. Y nadie identifica, pero él no pronuncia la palabra Tao. Para no meter religión, para evitar, pero está hablando lo mismo. Porque dice que uno queda atrapado en las formas sin reconocer que aquello que observa, las formas, es no identificarse con con el personaje que nos hizo olvidar la conciencia que está detrás de nosotros. Entonces, al olvidar eso, reaccionamos constantemente con emociones. Son naturales del cuerpo. Pero lo más difícil es que defendés ideas y creencias
defendés emociones y defendés una identidad. Hay momentos muy breves a veces que donde uno abre algo, se abre en algo. Podemos decir, hay en un momento, en un instante de silencio, un instante en la que la presencia, esa acción de despertar como ocurrió con el sueño, ¿recordás cuando te dije al principio? Pareciera que aparece una sensación extraña, como que si la vida se estuviera observando a sí misma. Tal vez no puedas comprender esto, o sí, y estás más avanzado, porque ya no sos vos mirando el mundo, es la conciencia reconociéndose en todo, como que estás un paso por detrás de lo que está ocurriendo. En el momento en que te está ocurriendo algo físico, un dolor físico, una enfermedad, un problema familiar, te podés separar y la conciencia reconoce todo, desde eso que es mucho más profundo. Por eso se habla del inconsciente. El inconsciente nace en el instante en que percibimos ese aspecto, si no, seguís como lo que llaman dormirse, porque cada percepción deja en sí una huella. Y ahí es donde despertás el sexto sentido. Cada emoción genera tensión. Por eso que cada experiencia crea una interpretación y vivimos dentro de esas interpretaciones creyendo que son la realidad. Pero cuando una persona empieza a observarse profundamente, sin tanto juicio, sin tanto miedo, empieza a percibir algo más amplio. Empieza a ver no solo el campo visual, sino también lo que hay detrás de ese campo. Algunos lo llaman sexto sentido. Ese es el instante en que aparece otro tipo de libertad. Muchos cuando le hablas de intuición dicen, no, la intuición son experiencias que viviste y la comparás y la elegí. Ese es un aspecto de la psicología que la conozco muy bien, pero como terapeuta, como psicólogo, también existe un sexto sentido que no tiene ese tipo de interpretación que oís, porque ahí es donde empieza la mente a dejar de pelear con esta que vos llamás realidad. La realidad es que si yo voy en contramano con mi auto me voy a chocar y me voy a matar o no, o voy a dañar a alguien. Es una realidad. Pero si tenés una interpretación, vas a entender, ya pasando los 60, entendí algo. La mayoría de las personas viven completamente absorbidos por el sueño mental. Y esto es lo que muchos no pueden entender. Por eso van de una creencia a otra y después cambian y se ponen modas. Creen que son únicamente sus pensamientos. Seguramente lo has oído eso, pero sin la interpretación interior, no intelectual, mental, que sus problemas y sus historias la alimenta. Pero hay algo dentro de nosotros que siempre estuvo despierto, observando, silencioso, esperando ser reconocido. Te vuelvo a decir, despertar espiritualmente no significa escapar del mundo. Significa dejar de confundirnos completamente con el personaje que vivimos por dentro. Porque así como despiertas cada mañana en un sueño cuando te hablé, quizá algún día despertemos y despertás de la versión limitada que hoy crees ser. Es una reflexión, no es una verdad. Es para que te puedas
poner a pensar si no estás eligiendo lo mismo, pero te vistieron los santos diferentes. Gracias por haber llegado hasta este momento. Buena vida.